9 de noviembre 2023. Jueves, dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Nos debe quedar hoy, pues claro, que el templo es el cuerpo de Jesús. Y nosotros los bautizados somos parte de ese cuerpo. La cabeza es Jesús y nosotros el cuerpo. Desde el siglo XVI, cuando empezó la Reforma Protestante, ellos a los lugares de oración les llamaron templo, como los judíos. Y nosotros cambiamos el nombre a iglesia. Hacemos la distinción al escribir. En mucho de la ortografía hoy se ha perdido. Iglesia con mayúscula, los bautizados. Iglesia con minúscula, el templo donde hacemos las celebraciones. Pero ahora lo evitamos. El día de hoy se celebra esta fiesta de la dedicación del templo de San Juan de Letrán. Es importante porque los apóstoles entendieron que Pedro era el primado. Jesús lo dijo con claridad. Y Pedro, pues se va a la ciudad de Roma. Tiene algunas dificultades porque era judío para poder transportarse, no como Pablo, que era ciudadano romano. Entonces él tarda algunos años en llegar. Cuando él llega finalmente a Roma, él se establece en el lugar en donde ya habían algunos cristianos. Y esto está no en la ciudad de Roma, sino en un barrio que está en las afueras de Roma, después del río. Por eso se llama Trastevere la región. Esa era la parte de la gente pobre, de los marginados. Y él es recibido en la casa o en la pequeña casa que hoy ocupa la catedral de San Juan de Letrán, San Juan Bautista Laterano, Giovanni Bautista Laterano en italiano. Entonces, al establecerse allá y quedarse allá,
Con el tiempo, los siguientes papas, los católicos, van comprando hasta ocupar el templo que hoy conocemos, que sigue siendo la Catedral del Papa. Cuando se termina lo que hoy conocemos como la Ciudad del Vaticano, el Papa se pasa allá. Ese lugar históricamente era un circo romano, y los cristianos allá murieron. En la tradición se habla del Coliseo romano, pero ese lo construye Nerón después de que quema Roma, aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Y ese día ya Pedro había muerto. Y la persecución fuerte en la ciudad de Roma ya había sucedido. Los católicos, cristianos, murieron en el circo que está en el Vaticano. Así se llamaba la colina, así le llamaban al Coliseo que estaba allá, al circo romano. Pedro muere y en la parte de atrás había un cementerio, unas catacumbas. Allá lo entierran y a su alrededor, en círculo, se ponen muchos cristianos viendo hacia la tumba de Pedro. Por eso cuando descubren aproximadamente en el siglo XX claramente el lugar, lo entienden. Encima de este lugar, el emperador Constantino, hijo de Santa Elena, construye allá el primer templo y allá establece un lugar de oración. Posteriormente, los papas allá van a construir la Basílica de San Pedro y de manera especial el Papa Clemente hace encima de este lugar lo que conocemos como la Capilla Clementina, que es el único lugar en donde se gana indulgencia plenaria dentro de las tumbas de los papas, porque está exactamente igual en la misma altura, la misma dirección hacia arriba. Y encima está la Basílica de San Pedro, y el altar papal se alinea con estos. Está la tumba, encima el altar de Constantino, encima el altar de la Capilla Clementina del Papa Clemente, y encima está el altar donde actualmente el Papa celebra. Y de ahí sube la cúpula de San Pedro hasta llegar a la cruz. Entonces, perpendicularmente hacen una línea directa hacia el cielo. Creo yo que lo importante es no la historia, pero hoy la quise contar, sino que entendamos que nosotros formamos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos en el siguiente mensaje desde la parroquia de San Miguel Arcángel, en Maní, Yucatán, México, el Padre Jorge Óscar Herrera Vargas.